¿Qué tal, divijantes? ¿Cómo están? Bueno, pues como se esperaba, como ya se había anunciado, después de que hace unos días, una semana aproximadamente, se anunciara que el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto le presentaran una solicitud de orden de aprehensión por los delitos de, entre otros, traición a la patria, ¿no? Eso configuraba, ya empezaba a sentar las bases para la próxima detención o solicitud de igual forma del expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues hoy se anunció, así fue. Y pues bueno, ya los medios de comunicación ya dan cuenta de ello. Y pues en este caso, pues bueno, vamos a ver qué dice Proceso, porque me parece una nota trascendente. Es la primera vez, yo creo que en mucho tiempo, en más de un siglo, que se le empieza a acusar a un expresidente por delitos como este de traición a la patria, ¿no? Que realmente es bastante grave y supuestamente es el único delito por el que se le puede juzgar, pero es un delito bastante grave. Entonces, pues vamos a ver qué dice la nota de Proceso, que me parece bastante interesante. Toma información del periódico Reforma, pero también agrega otras cosas, ¿no? Y dice: el expresidente Enrique Peña Nieto fue señalado por la Fiscalía General de la República de ser autor mediato, eso como que no queda muy claro, pero bueno, autor mediato de los delitos de cohecho y traición a la patria por el caso Odebrecht. Ya saben, esta empresa brasileña, poderosa empresa petrolera, que vino a sobornar a México para varios funcionarios a través de este esquema para lograr la reforma energética y que ellos pudieran tener contratos provechosos, ¿no? De acuerdo con información publicada por Reforma, basada en una solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, que fue devuelta, la FGR considera que Peña Nieto, quien ocupó el máximo cargo público en el país entre el 1 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2018, cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Luis Videgaray Caso y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex. Continúa. Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales. Contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética. Ya saben, ¿no? Los moches de los que ya dieron cuenta varios videos, las maletas llenas de dinero que eran dirigidos precisamente a los diputados para que aprobaran la reforma energética, ¿no? Y que ya de eso está muy dicho, de lo cual Ricardo Anaya lo ha negado todo, pero pues ya está más ensartado que bueno. Para la FGR, el exmandatario priista se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir, obviamente, en ese y muchos casos más. Los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo, señaló el órgano a cargo de Alejandro Gertz Manero, que es el que se le ha llevado calladito. Muchos le decimos Alejandro Gertz Florero, pero bueno, ahí va. Vamos a seguirle dando el beneficio de la duda. Según las consideraciones de la FGR, el delito de cohecho se realizó cuando, por órdenes de Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, quien entre 2012 y 2006 se desempeñó como secretario de Hacienda. Bueno, ahí se equivocaron porque todavía le falta espacio para Relaciones Exteriores, donde también fue secretario. Bueno, distribuyó a través de interpósitas personas 121.500.000 pesos. Ahí nada más. A los legisladores panistas Ernesto Cordero y José Luis Lavalle y el priista David Penchina, así como el entonces dirigente nacional del PAN y posteriormente candidato presidencial Ricardo Anaya. Esas entregas de dinero eran presuntamente para obtener el voto de los legisladores en favor de la reforma energética aprobada a finales de 2013. En tanto, el señalamiento por traición a la patria, esto es lo bueno, se da porque argumenta la FGR con el impulso de las llamadas reformas estructurales se benefició a empresas extranjeras como Odebrecht a costa de los recursos naturales del país, poca madre, que son propiedad de la nación, pues estas podrían aprovecharlos y explotarlos, lo cual no hicieron y permitieron que todo ese dinero se perdiera. Pero bueno, cabe destacar que la solicitud de orden de aprehensión en la que se basa dicha información se centra únicamente en Luis Videgaray, a quien señala como autor material. No obstante, es reiterativa en señalar al expresidente Peña Nieto como orquestador de dichos delitos.
Me parece que hay muchas, le están haciendo muy redundante, muy... Están buscando tres pies al gato en la FGR, y pues es comprensible porque estos exmandatarios, exfuncionarios tejieron una red de complicidades como una forma de seguro para que una vez dejando el cargo pues les cubrieran las espaldas, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día tratar de que la FGR y el Poder Judicial se pongan de acuerdo para que configuren bien los delitos y se liberen las órdenes de aprehensión y se juzguen y se castiguen, la verdad es que está difícil, ¿eh? No es una cuestión sencilla. O sea, es un grave problema que tiene encima Alejandro Gertz Manero, ¿no? Y aparte, pues bueno, toda la 4T que quiere demostrar pues la responsabilidad de estos delincuentes en delitos que pues realmente fueron bastante graves para el país, y que pues eso querían seguirse saliendo con la suya, pero pues desafortunadamente la mayoría de los mexicanos pues les dimos una buena patada en el trasero y los mandamos a volar, y ahora por el contrario están siendo perseguidos, están siendo acusados de estas cuestiones, ¿no? Que no se van a salir tan fácilmente bien librados, ¿no? Y bueno, reiterando un poco este video, pues quiero agregar varias cosas, que no solamente el hecho informativo como tal, de decir que ya se libró, bueno, se solicitó a un juez que absorba el caso y que libera una orden de aprehensión, no, sino hay muchas más implicaciones, porque bueno, muchos ahorita están hablando de que Enrique Peña Nieto efectivamente era el líder del grupo, y no, realmente Enrique Peña Nieto solamente fue un títere. El que tenía el cerebro detrás de Peña Nieto era Luis Videgaray. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, él era el orquestador, el que sabía la técnica, el que sabía cómo estaban sucediendo las cosas, y era Luis Videgaray Caso el que aparte de ser el que operaba todo, pues era el que tenía las ideas. Realmente Peña Nieto, pues todos los vimos, era un tipo sin muchas luces, que no tenía dónde mando, porque a final de cuentas en toda esta trama y desde sexenios atrás, el gran operador ha sido Carlos Salinas de Gortari. Él ha sido el gran capo de todos los capos, y no solamente desde su llegada como presidente de la República. Aquí en este video, como les digo, así que quédense hasta el final, se los recomiendo, porque vamos a platicar un poco de la historia de Carlos Salinas y los grupos, los personajes a los que traicionó para llegar a donde está y seguirse manteniendo actualmente como un capo, alguien que mueve los hilos dentro de la política de México. Oficialmente ha habido un personaje perverso, así lo que sé, perverso, y que le ha traicionado a la patria, ha sido Carlos Salinas de Gortari, y él es el que debía de estar en estos momentos tras las rejas. Lo demás pues solamente han sido sus títeres, ¿no? Y como le digo, vayámonos, siempre recurramos a la historia. Carlos Salinas fue el cabeza de un grupo que le llamaban los toficos. Ha sido cabeza de varios grupos, ¿no? Pero en sus épocas de estudiante, los toficos, que realmente un grupo muy compacto, que estaba encabezado, pues bueno, por él, por su hermano Raúl, por Manuel Camacho Solís y Emilio Lozoya Talman, el papá del actualmente Emilio Lozoya, que está preso, ¿no? Entre otros políticos, es un poquito menos perfil, pero prácticamente eran ellos, ¿no? Hicieron un pacto para seguir manteniendo el control del país, ya que pues ellos también eran hijos de altos funcionarios que precisamente estaban siendo preparados para ocupar los máximos cargos de la administración pública del país, que es el presidente y pues todas las carteras principales, ¿no? Y así lo lograron. Carlos Salinas pues se puso a la delantera incluso de su hermano, porque Carlos Salinas no era la opción de su padre para ser el candidato presidencial, era Raúl Salinas de Gortari. Su papá, Raúl Salinas Lozano, lo quería a Raúl como cabeza como ser el candidato, era el hermano mayor, ¿no? Pero bueno, pues desgraciadamente él cometió un error, estudió ingeniería, y el otro, pues bueno, estudió derecho, y se decantó por la economía, pero pues bueno,
iba a ser Raúl, pero bueno, fue a final de cuentas Carlos el que logró la candidatura después de haber superado a otro grupo que le llamaban también el Grupo Compacto, en el que estaba Francisco Labastida y algunos otros políticos de la época, no recuerdo bien, también ahí figuraba Manuel Camacho. Pero bueno, a base de traiciones y de sacar adelante el colmillo, pues bueno, él fue el que se coronó como director. En ese momento Emilio Lozoya Thalmann, el papá, se fungió en el sexenio de Salinas como secretario de Minas y también como director del ISSSTE. O sea, ocupaba muy buenas carteras. El tipo supuestamente era muy energía. Perdón, secretario de Energía y Minas. Industria Paraestatal, esa era la secretaría en aquellos años en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ahí ya se configuraban, como les decía, los grupos de poder y las rencillas al interior, sobre todo en la siguiente sucesión presidencial, en la que Carlos Salinas traicionó a Manuel Camacho para colocar de una forma muy rara a Colosio. Ahí todos supimos que, bueno, el enojo de Carlos Salinas, ¿no? Entonces, pues vemos que a partir de ahí se empezaba a configurar un gran poder en una sola persona que se iba a extender hacia los años siguientes hasta la fecha, ¿no? Todavía, porque pues Carlos Salinas es un gran operador de lo que está sucediendo actualmente en cuanto a los que se oponen al presidente López Obrador, ¿no? Bueno, entonces como le digo, el que un presidente como Enrique Peña Nieto haya hecho lo que hizo, junto con todo su equipo, no es de gratis y bien tiene un antecedente. Y es precisamente todas estas redes de poder que lo que querían era apoderar el poder económico, apoderarse del poder político. Y ahorita también les explico por qué. Ahorita realmente les estoy explicando de forma muy breve y muy sucinta qué fue lo que sucedió con este grupo político poderoso que encabezó el gran capo de México, que es Carlos Salinas de Gortari. Bueno, entonces, porque incluso la transición del 2000 del PRI al PAN también fue planeada. No crean que fue un logro de la ciudadanía, no, también fue planeada. Pero bueno, entonces, como les digo, Carlos Salinas pues se afianzaba, ¿no? Y se quitó de enfrente a muchos de sus adversarios. O sea, no ha sido alguien que ha jugado limpio, más bien ha jugado muy sucio. Y pues ahí todos conocimos aparte del homicidio de Colosio, el homicidio de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, que también pertenecía a este grupo selecto de políticos encumbrados y poderosos, ¿no? También ahí hay un homicidio, y después de su hermano del fiscal para el caso Ruiz Massieu, que fue su propio hermano, Mario Ruiz Massieu, también es esta otra cuestión torcida, ¿no? Y bueno, ya no queremos hablar, por ejemplo, del homicidio del propio hermano de Carlos Salinas, de Enrique Salinas de Gortari, también aquí en Huixquilucan, y del cual por ahí un poderoso ex titular de la PGR dijo que iba a hacer un anuncio que iba a simbrar a México, ¿no? Por ahí algunos especularon que era precisamente develar cómo estuvo el homicidio de Enrique Salinas, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces vemos que hay un personaje súper siniestro, súper poderoso, que mueve los hilos, ¿no? Ya vimos que a lo largo también del sexenio de Vicente Fox, pues también colocando a su gente, hizo negocios, más todavía con Felipe Calderón, y obviamente pues ya de una forma más abierta con Enrique Peña Nieto. Entonces, pues bueno, este anuncio de que quieren solicitarle a un juez la detención con fines para juzgarlo por traición a la patria. Olvídense de cohecho, traición a la patria. Pues la verdad que es así como que algo que pequeño que nos empieza a develar es todo esa gran trama, ¿no? que hay detrás.
como le digo, bueno, este es un chat en vivo, también si quieren participar, la verdad que vale mucho la pena siempre que me detenga, porque a veces yo me voy de filo, como gordo en tobogán, dicen por ahí, y no, a veces no atiendo los comentarios, o si quieren cuestionar algo, preguntar algo, o señalar algo que en lo que estoy cometiendo alguna imprecisión, pues a veces los voy a agradecer mucho, porque para eso son estos intercambios de información, ¿no? Esta es una comunicación, es de ida y vuelta, entonces pues mucho se los voy a agradecer. También les voy a agradecer que se den una vuelta en mi canal de YouTube, que se suscriban, por favor, y que activen la campanita de notificación de esta transmisión de Facebook Live y también de YouTube, ¿no? Bueno, estos grupos, ¿qué era el fin de lo que buscaban? Porque también últimamente han estado hablando de que es de que los grupos locales son los que están queriendo tirar a la cuarta transformación, ¿no? O sea, que gente como Claudio X González es el poderoso que está tratando de acabar con el presidente Peña Nieto. No es así. Es bueno, el operador es Carlos Salinas, pero es un operador muy hábil, ¿no? Claudio X González es parte del entramado de gente que está buscando una política económica. O sea, puede ser López Obrador, puede ser el que sea. Porque aquí, al final de cuentas, no es una lucha de personajes. Es una lucha de regímenes económicos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cuál es el régimen económico que quiso imponer, bueno, que impuso Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y que incluso no viene de él. Es el liberalismo económico que se convirtió en neoliberalismo a partir de mediados de los años 80. Es este, ¿no? Ahora, ¿y quién le dio la orden a Carlos Salinas de Gortari para que viniera a México e hiciera eso? Pues bueno, así que ahora que vamos a caer en otras cuestiones más grandes, pero bueno, los grandes operadores en el mundo en los años 80 para inducir el neoliberalismo fueron Margaret Thatcher, primer ministra de Inglaterra, y Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos. Ellos llevaron la ola de la economía de libre mercado por todas partes del mundo, ayudaron a la caída del muro de Berlín, de la fragmentación de la ex Unión Soviética, y pues bueno, en países como México, pues a la creación de grupos políticos neoliberales que lo que hacían era entregar las riquezas de los países a unas pocas manos. Eso era en realidad. Y así se consolidó durante casi 4 décadas, ¿no? Hasta el 2018, que llegó la cuarta transformación con la política antagónica a esa, que es una política de estado de bienestar, que es contraria al neoliberalismo, ¿no? Entonces, para ir entendiendo cuáles son los dos grandes campos donde se está peleando actualmente el fondo, ¿no? Porque no es López Obrador contra Salinas de Gortari, no, sino son dos grandes bloques económicos que han estado en pugna desde hace décadas. Pero bueno, creo que me estoy yendo un poco lejos respecto al tema principal sobre Enrique Peña Nieto, pero todo esto tiene un origen. O sea, no es que Peña Nieto haya llegado por generación espontánea, ¿sí? Sino que fue producto, y fue prácticamente un producto que llegó a la presidencia de la República con un fin. ¿Y quiénes son los que operaron para que llegara y cumpliera ese fin? Pues precisamente gente como Carlos Salinas de Gortari, y su aliado en el PAN, pues fue Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Y ahí para abajo, porque pues bueno, ahora sí que hay niveles de operadores políticos, ¿no? No todos son los grandes, ¿no? Pero pues el operador principal es Carlos Salinas. Ese sí no hay vuelta de hoja. Ese tipo es alguien perverso y siniestro que debería de estar en la cárcel. Como les digo, pues, estos grupos políticos, y hay que remitirse a la historia, porque nos demuestra cómo operaron todos estos grupos para afianzarse en el poder y aprovecharse del servicio del poder, ¿no? Pues bueno, hay cuestiones incluso de familia. Pues por ejemplo, el anterior director de Pemex es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, José Antonio Fernández Anaya. Sus esposas son hermanas,
¿no? Es una forma muy sencilla. Por cierto, se decía que también José Antonio Fernández Anaya también era familiar de Ricardo Anaya. Ya lo chequé en la página de verificado y no es cierto, ¿no? Bueno, entonces, honor a quien honor merece y no. Pero, sin embargo, son parte del mismo grupo, ¿no? Son el mismo grupo económico, no hay vuelta de hoja. Entonces, todos vienen desde hace años, ¿no? Como ya lo hemos dicho aquí, Pedro Aspe, que fue el secretario de Hacienda de Carlos Salinas, es padrino padrino político de Luis Videgaray, fue su alumno en el ITAM. Y Pedro Aspe es un operador de Carlos Salinas hasta la fecha. ¿Y hacia dónde operaba Luis Videgaray? Pues hacia todas las políticas en México, ¿no? Decía que era el gobierno, era el poder detrás del poder. No era Enrique Peña, era Luis Videgaray, ¿no? Quien también ahora está cerca de que pues la FGR pues le finque también cargos y pueda ser retenido en Estados Unidos, ¿no? Enrique Peña está en España todavía pues disfrutando un poco de tiempo que le queda libre, pero pues, seguramente esperemos que el Poder Judicial sea lo suficientemente independiente, que el juez tenga la suficiente amor al país y ganas de que se conozca la verdad, para que pues pueda emitir la orden de aprehensión y traerlos a juicio a estos varios delincuentes, porque solamente son algunos, ¿no? Todavía falta otras personas cercanas a Peña Nieto por muchos otros delitos, ¿no? Prácticamente todo ese equipo, ¿no? Osorio Chong y Luis Miranda Nava también, ¿no? Hay muchos, ¿no? No solo son unos cuantos, sino el fuerte es Luis Videgaray. Él es el cerebro operador de todo. Enrique Peña Nieto pues, solamente era la cara que se daba a los medios y bueno, hay una playa de gente. Es que realmente es un tema bastante grande. Es un tema muy, muy, muy grande de que un presidente por primera vez sea exhibido como un traidor a la patria, porque ya lo habíamos comentado también, los anteriores, que el último presidente que fue acusado de traición a la patria y fusilado fue Miguel Miramón, el que fue uno de los generales que combatió a Juárez y fue presidente por interino después del autogolpe de estado de Ignacio Comonfort hacia mediados del siglo pasado, que desconocieron la Constitución del 57. En ese momento, pues bueno, Miguel Miramón pues, hizo las veces de presidente, bueno, fungió como presidente interino, fue el presidente más joven del país, creo que en ese tiempo tenía 27 años, y bueno, pues después fue fusilado en 1867 junto con Maximiliano, ¿no? en Querétaro, pero de ahí en fuera, anteriormente solamente había sido Iturbide, aunque él no hizo presidente, él se declaró monarca, y pues también fue fusilado en 1824, me parece, no estoy muy seguro, no recuerdo bien, pero no hay antecedentes de que haya habido un presidente juzgado por traición a la patria después de eso, porque ya viene el siglo XX y pues los presidentes, hubo un fuerte presidencialismo en el que uno u otro se fueron cubriendo las espaldas y pues no hay antecedentes incluso de acusaciones. Incluso el propio Gustavo Díaz Ordaz no tiene acusaciones por delitos contra la humanidad o cosas así, ¿no? Miguel Alemán se le acusaba mucho de que habían grandes robos en su presidencia, de que pues había tanto dinero que pues se lo robaban a manos llenas y pues tampoco no hay acusaciones, ¿no? Porque como les digo, todos se cubrían, ¿no? El mismo Vicente Fox, que dijo que iba a llevar a prisión a Carlos Salinas, terminaron siendo aliados. O sea, como le digo, la fuerza de la política económica conservadora, del bando conservador, fue tan grande que pues doblaron a todo este tipo de personajes que, como les digo, realmente no. Vicente Fox
no fue la gran maravilla que muchos creíamos, tal vez porque también en un momento dado, pues, voté por él y le di el beneficio de la duda. Lo cual, pues bueno, hace que me arrepiento al pasado, ¿no? Porque pues fue un gran engaño que nos hicieron a los mexicanos, porque como les digo, las corrientes económicas son las que están en pugna, son las que están peleando desde hace muchos años, y lo único que sucedió era que fueron presidentes que seguían la misma corriente económica con los mismos intereses. Entonces, pues nada, fue un cambio de estafeta, pero no un cambio de fondo como sucedió en el 2018, que ahí sí definitivamente fue un cambio de política económica, ¿no? Ahí sí, de repente no, fue diametralmente diferente, ¿no? 180 grados de una nueva, no nueva política, porque esta política ya se aplicaba, ¿no? Era la misma política económica que se aplicó en el cardenismo, ¿no? Y en la época de López Mateos, ¿no? El estado de bienestar. O sea, no hay nada nuevo en realidad actualmente en la política económica. Sin embargo, pues estamos utilizando una política económica que nos conviene, que está probado que funcionó. Entonces, pues por eso puedo sostener que vamos por buen rumbo, porque las medidas se han aplicado con certeza y han funcionado. No es nada no se está descubriendo en este momento la panacea. Obviamente cada presidente le imprime su sello, ¿no? Como López Obrador, que pues anda desatado, anda duro, la verdad que me sorprende, ¿no? Hoy en la mañanera hizo algunas declaraciones bastante buenas, que hay que seguirlas la mañanera, porque pues sí, para que después el Reforma o Televisa no se las venga a contar, ¿no? O Grupo Imagen, ¿no? Válgame Dios. Entonces, pues bueno, miren, no me quiero extender mucho con este video, porque ya me extendí bastante, pero me parece muy, muy importante mencionar que si bien se solicitó ya que se le inicie proceso a Enrique Peña Nieto por traición a la patria, cohecho y otros delitos, porque pues bueno, todavía está pendiente lo del general Cienfuegos en Estados Unidos, es importante mencionar y resaltar que él no es el cerebro detrás de todo esto. Es más, él ni cerebro tiene, ¿no? Él solamente fue el guiñol, el títere, manejado por otros poderes que han estado metidos en la política de México, metidos en la economía de México desde hace décadas. No es nuevo. Y arriba de ellos todavía hay otros poderes que ahí sí ya es llegar a otros niveles, ¿no? Porque Carlos Salinas de Gortari solamente también es el títere. Carlos Salinas de Gortari es el títere, y lo reitero, es el títere de otros poderes que vienen del exterior. Entonces, pues, y son poderes muy fuertes, muy, 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 muy fuertes. Entonces, que ese es tema para otro jornal, ¿no? Y afortunadamente, actualmente, la población está conociendo quiénes son los que están moviendo los hilos de la economía mundial y que están ordenando precisamente en cada país que sucedan estas cosas, ¿no? Porque este tipo de fenómenos, como los que vimos, no son exclusivos de México. Lo mismo sucedió en Argentina, lo mismo sucedió en Brasil, en Colombia, en Chile, o sea, y ni se digan en algunos países de Europa, ¿no? O sea, estos enviados, emisarios de los poderes fácticos del capital internacional han estado en todas partes del mundo. O sea, tenemos a un Saúl Menem en Argentina, por ejemplo, también hay que reiterarlo, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Silvio Berlusconi en Italia. O sea, hay enviados del capital internacional que han hecho unos destrozos tremendos, ¿no? Y que se han metido en la política económica y en la vida política por mucho tiempo. Entonces, pues, en Chile todavía hay gente de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ya ir viendo, dejando de ser tan aldeanos como a veces nos dice Alfredo Jalife, ¿no? Si es que son muy aldeanos a veces estos analistas políticos. Nada más ven lo inmediato, lo que tienen aquí, pero no ven todo el espectro de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues bueno, reitero, Enrique Peña Nieto no es el zar, no es el capo, no es el padrino que movía los hilos para la gran corrupción en México, para lograr las reformas estructurales. No, realmente esas reformas pues, vienen de alguien desde Carlos Salinas de Gortari,
como gran último capo, porque también hacia atrás pues han habido otros machuchones. Entonces, no perdamos de vista cómo se entretejen todas estas redes del poder, porque siguen presentes en México y tienen mucho dinero, tienen mucho poder económico para insistir en su regreso a ocupar la política nacional, ¿no? Porque todas estas organizaciones como las de Claudio X González de Mexicanos Unidos por la Corrupción, Mexicanos Primero y todas estas ONGs que supuestamente luchan por la seguridad y las cuentas claras en México, todo eso, pues son financiadas por todos estos empresarios, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Coparmex, Canacintra, ¿no? Los partidos políticos, obviamente, por los grupos del crimen organizado, también, o sea, son pocos, pero con mucho capital y mucho poder, muchas influencias, ¿no? Muchos contactos al interior del gobierno. Entonces, no es, como digo, los mexicanos que estamos apoyando un régimen socialdemócrata, un régimen que se podría llamar de izquierda, estamos enfrentándonos con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad de decisión a poderes muy, muy, muy fuertes, permítanme. Es que esto de tirar rollo, la verdad es que seca la garganta. Entonces, pues, toda esta frena 1, frena 2, BOA, todas estas, ¿cómo se llama México sí, el de Pinochet? No, el otro, esa agrupación, ¿no? Es ahora que se reunieron todos los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, con los de, ¿cómo se llama? Frena 2, se reunieron y que otra agrupación, ahí no recuerdo, cómodamente en un hotel de la Ciudad de México para acordar que van a ir en bloque el siguiente año para enfrentar a Morena. Pues es parte del mismo, todos los mueven el mismo interés, o sea, el poder del capital internacional los está moviendo. La verdad, ¿para qué imponer? Para volver a imponer el régimen neoliberal que les permitió tantos privilegios a ellos. A ellos el régimen neoliberal les decía, miren, tengan tantito y se los salpico. A Claudio X González y todo eso. Mientras las grandes capitales, los grandes beneficiarios, pues traían grandes cantidades de recursos de México. Así es. Y así ha sido en México y así ha sido en muchos países. No es nada nuevo ni es nada de lo que nos pueda sorprender. Entonces, pues bueno, ya ahora sí que recapitulando por segunda vez, celebro que Enrique Peña Nieto sea señalado de entrada como traidor a la patria. En segunda instancia, que se libere una orden de aprehensión. Y tercera instancia, que sea detenido y presentado a las autoridades. Que se les diga un proceso en prisión. Y si pues se logra, ojalá, de verdad, si prendo veladoras porque así sea, ojalá que se le determine la responsabilidad para que la historia de México registre este cierre de periodo neoliberal con la detención y sentencia de un presidente que fue malo, fue realmente pésimo y fue agresivo contra los mexicanos. No gobernó para nosotros, gobernó solamente para el interés de unos pocos, la plutocracia, algunos que se sienten aristócratas. Gobernó para el capital internacional, no gobernó para los mexicanos. Él solamente fue agente, fue representante de los intereses del capital internacional en México. Lo vimos con Pemex, y lo vimos con las reformas estructurales, y solamente fue el inicio. Más al rato voy a hacer otro video posteriormente para hablar el anuncio que hizo hoy el presidente de que se elimina el outsourcing, ¿no? Dentro de esta corriente neoliberal, uno de sus objetivos contra el que había luchado desde hace más de un siglo
Y es verdad, la corriente neoliberal, los teóricos del liberalismo económico, habían luchado contra la legislación laboral, contra los sindicatos. Y ese es un tema bastante grande que hay que decirlo. Jamie Pegus, gracias. Sí, pues sí, la verdad que pues es un tema bastante complicado, pero estos tipos habían estado insistiendo por mucho tiempo en hacer este tipo de reformas, que son las que le llaman reformas estructurales, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para seguir extrayendo no solamente los recursos naturales del país, sino otro recurso que seguramente usted que me está viendo no ha reparado en ese recurso, que es un recurso invaluable y que en este momento muchas economías del mundo ya lo quisieran. Y se trata de la mano de obra. Su fuerza de trabajo es un recurso que tiene un país. ¿Cuánto vale ese recurso? ¿Cuál es la medida económica de su fuerza de trabajo? ¿No? Entonces, ¿cómo nuestra fuerza de trabajo tiene un valor en México y tiene otro valor en Alemania? Por hacer lo mismo, o tal vez aquí por hacer más, resulta que nuestra fuerza de trabajo es menor que la de Canadá. ¿Por qué? Pues gracias a los ajustes de toda esta política económica neoliberal en la cual caímos en México. Eso por solamente citar una sola reforma que el neoliberalismo había estado buscando desde hace más de un siglo. Tenían muchos años. Así es, estamos haciendo historia, Jimmy, porque vencer esta gran corriente económica que fue moda desde los años 70, en su segundo impulso que tuvo, después del capitalismo del siglo XIX, vencer esa gran escuela económica, que incluso fundó escuelas como el ITAM, como el TEC de Monterrey, de donde salieron los grandes tecnócratas que llevaron a la ruina al país, como Luis Videgaray, Agustín Carstens, Lozoya y otros. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿no? Haber fundado incluso lo que le llamaron la Escuela de Economía de Chile. O sea, estamos hablando de cuestiones estructurales del mundo y vencerlas, que los mexicanos hayamos tenido la capacidad para vencer esas grandes inercias que incluso han llevado a invasiones armadas a países de Latinoamérica. No es cosa sencilla. Entonces, y todas esas grandes inercias que están en este momento en contra del presidente López Obrador, es cosa seria, ¿eh? Es cosa muy seria. Fuera otras épocas y tendríamos otro Estados Unidos en otra época. Gracias, yo también de buena manera, gracias, Dios también me lo bendiga. En otras situaciones, en los años 80 hasta incluso en los 90 o en los 70, ya tendríamos a las tropas estadounidenses en México, o tendríamos un magnicidio, tomando en cuenta lo que está haciendo el presidente López Obrador. Sí, o sea, no son cosas sencillas. Sí, o sea, la posible detención de Enrique Peña Nieto y sus secuaces es solamente una consecuencia de que en este momento nos estamos sacudiendo ese régimen económico. Y tenemos que exhibir ese régimen económico como lo que es, como un régimen destructor prácticamente de la humanidad. No ha dejado nada bueno a la humanidad. Y por eso tenemos que cerrarle la puerta, ¿no? A aquellos que en algún momento decían, es que deben de dejar las políticas proteccionistas, poniéndole un término peyorativo a el derecho que tienen los pueblos a que sus gobiernos vean por su bienestar. Les llamaban proteccionismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, y hace poco lo comentó el presidente también, decir, pues en aquellos años cuando nos espantaban de que si se subía el salario mínimo un poquito más, podemos caer en un término que se inventaron por ahí medio de los 80s, no sé si lo recuerdan, la famosa espiral inflacionaria, ¿no? Que si se aumentaba un porcentaje más arriba el salario,
íbamos a que la famosa espiral inflacionaria y de pronto todos los precios, sobre todo de la canasta básica, se iban a ir a los cielos. Pues es mentira, porque en los últimos 2 años, al que va la administración del presidente López Obrador, ya se aumentó 35%. ¿Sí? Lo que en los años pasados, en el periodo neoliberal, por el contrario, perdió cerca del 70% el salario mínimo, ¿no? Entonces, que ya no nos espanten con eso de que digan, es que es paternalismo, válgame Dios, ¿no? Paternalismo. Una forma de cómo llamarle, como les digo, a los apoyos hacia los sectores productivos es paternalismo, ¿no? Cuidar en el campo de libre mercado que la industria nacional tenga esté segura ante los embates del mercado internacional, ¿no? Le llaman paternalismo. Bueno, en fin, ya no me quiero extender más con este video porque comenzamos hablando de la posible detención de Enrique Peña Nieto, que ojalá y aguas no se vaya a pelar. Bueno, espero que lo estén siguiendo la pista en España, las autoridades de allá, para ubicarlo, que no se pele, que no se vaya a escapar. Igual en Estados Unidos, Luis Videgaray, que también con este anuncio está afianzado, cada vez más se acerca más el momento en el que emitan una orden de aprehensión y sea detenido. Y no va a haber paro que le pueda ayudar a Luis Videgaray para no ser detenido y ser extraditado a México, y que así suelte la sopa, para que sepamos los mexicanos qué cosa sucedió. Bueno, y por cierto, también hablando ya ahora sí, por último, comentario hablando de la historia, porque como les digo, la historia es la que nos dice qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos, y nos explica el por qué. Pues, Emilio Lozoya, que en este momento está cantando, ahora sí que hasta las mañanitas, y que está dando información para precisamente armar los expedientes contra todos estos malosos, está siendo presionado por su papá, Emilio Lozoya Thalmann, como ya les dije, que fue funcionario salinista, pero también hay que mencionarlo, él quería ser también presidente de la República, pero se la ganó Carlos Salinas. Fueron compañeros. También alguien que no mencioné, Alberto Anaya, del PT. Y discúlpenme, PT, que voy a hacer un video especialmente hablando de la historia del PT, porque no son ningunos santos, Aguas, porque ahí hay agentes escondidos de la derecha. Bueno, como le digo, Emilio Lozoya Thalmann negoció para la entrega de su hijo, Emilio Lozoya Austin, porque bueno, todas las redes de poder, bueno, primero Carlos Salinas lo traicionó, ¿no? Pero Emilio Lozoya, esta familia cometió el error de tener como prestanombres prácticamente toda la familia. Entonces, la mamá está detenida, o sea, la esposa de Emilio Lozoya Thalmann está detenida en Alemania. La hija, que en este momento me parece tiene 29, 30 años, durante 6 años fue prestanombres para tener cuentas en el extranjero. La esposa de Emilio Lozoya también está indiciada y parece que también tiene orden de aprehensión. Entonces, el padre Emilio Lozoya Thalmann quiere salvar a su familia. No lo culpo, ¿no? Cualquiera haríamos lo mismo, pero yo creo que él hubiera pensado lo mismo, hubiera medido los riesgos para no dejar que su familia se inmiscuyera en todos estos actos de corrupción, ¿no? Ahora pues está tratando de apagar el fuego, y su hijo Emilio Lozoya Austin está cantando para salvar a toda su familia de que no sea detenida, o al menos tenga beneficios de ley, bueno, beneficios como testigos colaboradores, o tengan algún tipo de beneficio, ¿no? Que no vayan a dar a la cárcel, ¿no? Y él va a estar un tiempo bien refundido en la cárcel, a ver qué beneficios consigue, pero al menos debe de salvar a su hermana, a su mamá y a su esposa. O sea, no es una cosa sencilla de que esté cantando por gusto, ¿no? Está soltando las netas, y ya vimos el expediente de 65 hojas más o menos que hace su primera declaración, que se filtró hace como unos 2 meses, donde dice salto y enseña de cómo estuvieron las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, este hecho de que se esté ya poniendo en calidad de indiciado a Enrique Peña Nieto es un logro de la Cuarta Transformación, es un logro de los mexicanos,
que luchamos por un cambio y que esperemos que no se detenga. Y que todos debemos de estar atentos a que estas cosas se lleven a buen fin, que lleguen a buen puerto los mexicanos, porque también entre menos seamos una sociedad participativa, más nos van a seguir haciendo lo que por ejemplo, lo que quiso hacernos al final de su sexenio Enrique Peña Nieto, ¿no? Que fue modificar la ley del agua para privatizarla en una forma, un esquema muy mañoso, ¿no? Aguas, los últimos días de su gestión intentó hacer por decreto, hacer modificaciones con las cuales se podía privatizar el agua. Y afortunadamente se echó abajo esas cosas. Pero hay que estar atentos, y si no participamos como ciudadanos, nos van a seguir dejando caer esas cosas, ¿no? Y sobre todo en lugares como Jalisco, como Chihuahua, como el Estado de México, donde todavía hay gobiernos neoliberales que están, pues ahora sí que trabajando para el capital, no están trabajando para la población. Ahí tenemos a Enrique Alfaro, ¿no? Ahí tenemos aquí a Alfredo del Mazo Maza, que cuando puede busca endeudar al Estado de México y cero trabajo, ¿no? No se le ve obra, es uno de los presupuestos más grandes del país y no se le ve trabajo, ¿no? Por el contrario, tenemos una deuda grandísima, sus instituciones se le están viniendo a la quiebra y bueno, en fin, es un gobierno muy, muy malo, ¿no? Entonces, pero eso también tenemos que remediarlo con la participación social, ¿no? Pero bueno, ya así, por cuarta vez, reitero que bueno, este video fue para celebrar, porque es un momento de celebración, que Enrique Peña Nieto se le está indiciando, se le está señalando por traición a la patria. Y no digo que lo fusilen como a Miguel Miramón, pero sí que lo veamos con trajecito a rayas ahí en algún penal, ¿va? Dejamos hasta aquí la transmisión, divergentes. Gracias por su participación. Suscríbanse, por favor, a mi canal de YouTube también para tener otros contenidos exclusivos. También en mi página de internet www.divergentets.com. Ahí también hay algunos materiales diversos. Ya vamos a estar ahí también subiendo algunas columnas de opinión, textos bastante interesantes de medios alternativos, de periodistas alternativos que no tienen cabida en los medios tradicionales, ¿va? Nos vemos. Al rato voy a hacer otro video para comentar sobre precisamente estos anuncios que hizo el presidente López Obrador, pero prometo ya no tardarme tanto, ¿va? Pero no quiero dejar pasar esos temas porque están bien chidos, la neta. Están muy, muy, muy buenos, ¿no? Y le agradezco también, le mando un saludo aquí a mi perro, que esta vez no ladró, no interrumpió la transmisión, que siempre el Itzco anda bien atento a lo que digo para boicotearme, ¿no? Pero bueno, gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima, ¿no? Compartan este video, porfa, la neta, porque esto se está poniendo muy, muy bueno. Nos vemos.